Tiene la palabra el académico Alonso Valencia Llano. Muchas gracias, señor presidente. Primero quiero agradecerle a la Junta Directiva que haya aceptado la propuesta hecha por el doctor Luque para aceptarme como miembro correspondiente a esta importante academia. Desde luego debo aclarar que no soy ingeniero. He trabajado el tema de las obras públicas desde el punto de vista del desarrollo regional y empresarial en el Estado Soberano del Cauca. Por lo tanto, mi trabajo se concentra más en las obras públicas del siglo XIX en esta región del país, teniendo en cuenta que el Estado Soberano del Cauca cubría desde Villa María, frente a Manizales, tomando su vía Marmacho y Río Sucio hasta todo el sur del país, hasta la frontera con Ecuador, cubría frontera con el Perú, cubría territorios que hoy están en Venezuela y que están en Brasil. Es un territorio, por lo tanto, muy grande, tanto que comprendía las 2/3 partes de la República de Colombia, en particular de los Estados Unidos de Colombia. Voy a hablarles de un tema que es un tema olvidado en la historia regional del sur del país, pero también desconocido en la historia de Colombia. Voy a hablar de la navegación a vapor por el río Cauca y el impacto que esta navegación tuvo en el desarrollo en general de infraestructuras en esta región del país. Vamos a hacer unos referentes de contexto que creo que es necesario para entender un poco lo que voy a decir. Nosotros sabemos que el Estado colonial nos dejó unas regiones prácticamente aisladas. Nosotros sabemos que el Estado colonial se montó sobre gobernaciones que son regiones relativamente autónomas. Fue muy difícil superar con las tecnologías que había en el siglo XVII y XVIII ese aislamiento geográfico y por lo tanto se heredó durante el siglo XIX algo que es comúnmente aceptado. Desde luego también tenemos que decir que las apuestas del Estado republicano que se dieron a comienzos del siglo XIX, todas le apostaron a la comunicación con los puertos para vincular la República naciente al mercado mundial. Esto se intentó de muchas maneras durante el periodo colonial y en nuestra región, desde luego, la región de la gobernación de Popayán, hubo diferentes esfuerzos, muchos esfuerzos del siglo XVI por construir caminos eficientes que conectaran las ciudades del interior con el puerto de Buenaventura, que, valga la pena decirlo, era el único puerto importante que había en este gran océano Pacífico. La navegación a vapor no se pensó nunca para el Valle del Cauca en el comienzo. ¿Por qué? Porque si bien la tecnología más importante que había en la época era el ferrocarril, la navegación a vapor seguía siendo la punta de lanza porque permitía conectar continentes, conectar regiones y por supuesto nosotros sabemos que en Colombia la primera apuesta tecnológica que se hizo en el siglo XIX fue la navegación a vapor por el río Magdalena. No vamos a referir a este tema porque es bastante conocido por ustedes y varios de los miembros de esta academia han trabajado este tema. Lo importante con el río Magdalena es que el río Magdalena permitió dar una primera integración del país, de la región central hacia la costa caribe, al permitir regiones que antes estaban muy heladas se conectaran de una manera eficiente con los puertos. Esto era un tráfico de ida y vuelta, como decimos en el argot popular. En el caso del Valle del Cauca, hubo que esperar hasta el año de 1836 para que se discutiera este problema. Ahora bien, si nosotros miramos el Valle del Cauca de hoy, nosotros encontramos que el Valle del Cauca está conectado por la malla vial más importante del país. Y digo más importante porque está absolutamente conectada por ferrocarril y por carreteras, de una manera pues que es ejemplo para otras regiones del país. Ahora hay apuestas, ustedes saben, por las vías de cuarta generación, pero el valle está muy conectado con el interior y con el exterior por esta importante malla vial. Si nosotros pensamos esta malla vial, por supuesto, nosotros veremos que es absolutamente innecesario ya la navegación a vapor, y esto es lo que hace que se haya perdido la conciencia histórica de los vallecaucanos y de los colombianos, que alguna vez el río Cauca fue navegado por vapores. El Valle del Cauca tenía la misma insularidad
que tenían otras regiones de Colombia. Por supuesto, la apuesta primera fue por caminos que comunicaran con Buenaventura. Esta es la mención que les hacía ahora a la constitución de una empresa que construía un camino hacia Buenaventura. La sustentación de esta empresa es por lo demás interesante, porque se sustenta principalmente en la necesidad de sacar los productos del valle, que en esta época eran los tradicionales que siempre han caracterizado el Valle del Cauca, en este caso azúcar, mieles, cacao, y un producto que está desarrollándose en el sur de Antioquia, que es el café. El café ya se visualiza como el producto que va a jalonar la economía en el sur de Antioquia y va a integrar las regiones del país. Pero es muy curioso que se pensara básicamente en un camino para mulas, para seguir trabajando en las comunicaciones de la misma manera que se había pensado en el periodo colonial. Hay algo que a mí me llamó la atención en esta obra de infraestructura, y es la conexión del desarrollo económico que propiciaban las vías de comunicación con la paz, algo que sin duda para nosotros sigue siendo importante ahora. Voy a leer la justificación política de la obra. Desde la expulsión de los españoles no ha habido un momento más oportuno que la época presente para la apertura del camino a la Buenaventura. Las instituciones de la Nueva Granada se consolidan visiblemente. El reinado de la paz ha sucedido al de la anarquía y al de las pasiones. Libre la república de enemigos exteriores e interiores, su gobierno ha dirigido su atención a las mejoras internas y apoyar y auxiliar a los ciudadanos en obras útiles que han emprendido. La paz, entonces, se planteaba como el escenario propicio para desarrollar una obra de esta envergadura. Un camino eficiente con Buenaventura, después de los tantos fracasos que hubo desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Y se pensaba que esa obra de infraestructura no solamente aprovechaba la paz, sino que iba a consolidar la paz que ya se estaba viviendo en la República. La obra, a pesar de que se publicó de esta manera, nunca se desarrolló. Hubo que esperar hasta 1850, cuando Julio Arboleda y Tomás Cipriano de Mosquera plantearon la propuesta de la construcción de un camino de ruedas a Buenaventura, un camino carretero que solamente fue reconocido por el Estado del Cauca en 1860. Aquí tenemos un elemento importante. Se habla ya de un camino carretero. Antes se pensaba en caminos para repas de mulas y para bueyes, pero ahora se piensa en el uso de la rueda. Es muy curioso que la rueda, este invento milenario que ha precedido y ha llevado sobre ella la civilización, en el Valle del Cauca no se conociera. Solamente en 1884, y pongo esta fotografía, se trae el primer carruaje al Valle del Cauca, y lo trae un norteamericano, que es Santiago Eder, que lo utilizaba para moverse de sus haciendas a la ciudad de Palmira. Desde luego, el uso de la rueda fue considerado como un uso revolucionario, y siempre los publicistas, los que publicaban los periódicos del Cauca, se preguntaban por qué no se medita en el uso de la rueda para el transporte de mercancías y de personas. La respuesta es obvia, porque las condiciones climáticas del valle no permitían que en los largos inviernos se pudiera transitar por los caminos que se convertían en profundos lodazales y en verano en terribles polvaredas, es decir, no había caminos. Pero esta propuesta del Camino a Buenaventura tiene interesante y que involucra por fin la rueda, o por lo menos piensa involucrar la rueda en las comunicaciones. La navegación a vapor tiene unos comienzos interesantes. Lo primero es lo que significa el río Cauca para el Valle del Cauca. Es el curso medio de este río, porque el Cauca sí es navegado todavía hoy en el curso bajo. Miremos esa columna vertebral del Valle del Cauca. Esa columna nos muestra la importancia del río. Todas las poblaciones del valle van a hacerse
teniendo en cuenta el río, si bien todas se hacen en el piedemonte cordillerano para evitar las inundaciones que se podían presentar. Pero hay algo interesante, nos van a mostrar que el río se utilizaba y se navegaba de muchas maneras, principalmente utilizando balsas de guado, utilizando potrillos y balsas de diferentes materiales. Había un uso constante del río, que eran las barcas cautivas. Estas barcas utilizaban la energía del río tanto para ida como para regreso. Estaban ancladas a un cable y permitían que personas y animales transitaran de una parte a otra, siguiendo pues la fuerza, utilizando, como digo, la fuerza de la corriente. Si nosotros miramos el comercio que se dio en el Valle del Cauca de la época colonial, encontramos que el río era el medio por excelencia de comunicación. Y esto viene de la época prehispánica. Es sabido que la primera crónica que tenemos sobre el Valle del Cauca, la de Pedro Cieza de León, nos muestra cómo el río era cruzado por indígenas en inestables potrillos, pero que ellos lo sabían manejar bastante bien. También tenemos descripciones de cómo las mujeres cruzaban el río Cauca ahorcajadas, hilando sin que perdieran el equilibrio. Esto se complementa, durante el siglo XVI por el uso del río, que en este caso fue utilizado por Robledo como una vía para descubrir los territorios del norte. Se embarca en Viges, en estas balsas, va a avanzar hasta la Virginia, hasta lo que hoy es la Virginia, y va a descubrir los territorios de Anserma y de Cartago. El río, además, es la ruta que sigue Jorge Robledo para llegar a Antioquia, donde después se fundará la ciudad de Antioquia, que será la capital de la gobernación que posteriormente se sigue. Durante el siglo XIX, estos son los medios de transporte. Seguimos teniendo las canoas y seguimos teniendo las balsas, ahora con techo, porque se transportaban personas. Yo no les voy a dar las cifras de lo que se transportaba durante el siglo XIX, pero son grandes volúmenes de mercancías. Son grandes volúmenes de mercancías que se llevan de Cali hacia la zona minera de Sumbía, Río Sucio, y hacia el sur de Antioquia. Son grandes volúmenes de mercancías que se llevan hacia los pequeños embarcaderos que hay en la margen izquierda del río y que permitían que por las ciudades de Toro o de Anserma o los pueblos como Roldanillo o Viges o Yotoco se descargaran y se llevaran a las minas para hacer la riqueza pues, de este territorio caucano. Había entonces, gracias a la comunicación que se da por el río, una interrelación muy estrecha entre la economía minera y la economía hacendataria. Solamente podemos hablar de la utilización moderna del río a partir del momento en que se plantea la necesidad de transportar por ella mercancías utilizando vapores. Es decir, el Cauca ya no podía quedarse atrasado. Pero pensemos en lo que significa un vapor en el río Cauca. El río Cauca está incomunicado con el resto del país, tiene un camino relativamente eficiente que se piensa carretero hacia Buenaventura. Tiene una muy difícil comunicación hacia el interior del país por el paso del Quindío, donde se seguían utilizando recuas de mulas y cargueros humanos. Por otras partes, digámoslo así, es imposible pensar en traer un vapor. El vapor tenía que ser comprado en Europa, tendría que llegar a Buenaventura, habría que desarmarlo, montarlo encima de mulas, en los lomos de las mulas, en los lomos de los bueyes, traerlo al Valle del Cauca y armarlo. Pero hubo por primera vez una intención, y fue una intención de empresarios vinculados al Estado caucano. En 1870, Manuel Dolores Camacho, por orden del presidente Andrés Cerón, propone públicamente la navegación a vapor.
propone la navegación a vapor por el río Cauca. El documento es un documento que busca crear una sociedad por acciones donde el Estado compromete recursos para apoyar la obra. Desde luego, los recursos que se comprometen son prácticamente los mismos que se utilizan ahora cuando se financian obras públicas como carreteras. Hoy en día no son con los peajes, en aquella época pues eran el cobro por el uso de caminos, por el uso de barcas y en este caso por el uso de la navegación a vapor. Esta empresa, Avancemos, pensaba que podía ayudar al bienestar de una población que en el Valle del Cauca tenía cerca de los 200.000 habitantes. Si ustedes vieron la cifra comparada con la de hoy, pues ustedes dirían que son cifras de población irrisoria, pero era la población que en la época se consideraba beneficiaria del desarrollo de esta obra. La obra no se puede completar y debe esperar hasta 1875, cuando otro presidente caucano, César Conto, presenta un proyecto a la legislatura caucana mucho más detallado, mucho más sustentado en cifras tanto económicas como en estudios técnicos, dentro de las condiciones de la época del siglo XIX, en la cual se plantea la navegación a vapor y la utilización de la rueda masivamente en el Valle del Cauca. César Conto condiciona el contrato que se firme para navegación a vapor con la construcción de carreteras y caminos que comunicaran las ciudades entre sí y en este caso los puertos fluviales. ¿Por qué se hace esto? Porque ya se proyecta la construcción de un ferrocarril a Buenaventura. Esto es lo que ellos están viendo. Hay posibilidades, mediante la construcción del ferrocarril, de que la navegación a vapor se consolide como proyecto. Pero le apuestan. ¿Qué es lo que ocurre? Que en 1875, aquel clima de paz que habíamos hablado en el primer prospecto que se hizo de construcción de una obra pública de envergadura, que fue la construcción del camino a Buenaventura, aquel prospecto que se sustentaba en la paz, mostró ahora que la paz era absolutamente inestable en Colombia y que el desarrollo de estas obras era imposible. En 1876, la propuesta de César Conto tuvo que ser guardada, buscando una mejor ocasión, porque en 1876 se produjo la desastrosa guerra civil que prácticamente sometió durante 2 años a una inestabilidad política sin precedentes en la historia de esta región. Solo en 1878, el presidente Julián Trujillo, en los inicios del proyecto político conocido en Colombia como la Regeneración, se plantea la constitución de una empresa que efectivamente se enfocara en la navegación a vapor. Había ya un apoyo, un interés de un caucano que está en el gobierno nacional, que se propone desarrollar este medio de comunicación. La empresa, en la cual aparece como gerente principal el general Julián Trujillo, tuvo como principal a Carl Howard Simmons, un inmigrante alemán que ya le había apostado a la navegación en el río Magdalena. Hay socios importantes, hay por ejemplo políticos como el doctor Miguel Guerrero, José María Rivera y Garrido, Tomás Rengifo, pero también hay empresarios como Francisco Sinisterra y compañía, Domínguez y compañía, Ruiz y García. Hay ingenieros como Francisco Javier Cisneros, que es el que está diciendo que esto es absolutamente viable y posible. Y por supuesto hay extranjeros como Santiago Eder, el cónsul norteamericano, y hay alemanes no solamente como Simmons, sino también como Luis Fischer. Se juntan políticos, empresarios e ingenieros y constituyen esta empresa de navegación. Con abanderados como los que acabo de mencionar, pues la compañía de navegación a vapor se va a consolidar, va a ser firmada en 1880 en Cali con un número de acciones de 4.000 y un capital de 80.000 pesos. Van a haber socios pues, de la calidad del presidente de la República, como Julián Trujillo, extranjeros como
Simmons, o como Louis Fisher, o el cónsul norteamericano Santiago Eder, el mismo Francisco Javier Cisneros, que era un ingeniero, políticos interesados en el progreso de la zona y empresas de comercio. ¿Qué es lo interesante? Es lo que ya mencionamos, es una conjunción de políticos, empresarios, miembros de la sociedad civil, ingenieros, que le apuestan al desarrollo del Valle del Cauca. Esta empresa, constituida en 1880, va a durar hasta 1985, cuando tiene una reforma y por diversas causas no puede continuar prestando el servicio de navegación. La empresa va a encargar un vapor a Glasgow. Ese vapor se arma, es el Vapor Colombia, pero para desánimo de los empresarios y los caucanos en general, es decomisado por el gobierno inglés y es llevado a las aguas del Nilo. Esto llevó a que algunos socios retiraran y fue necesario que Simmons desarrollara una acción para conseguir nuevos socios con capital, logrando la vinculación de Bartolomé Chávez, un importante minero de Río Sucio, que según el periódico El Ferrocarril tenía la capacidad de comprar por sí solo el Leviatán. Chávez y Simmons entonces consolidan la empresa, hacen gestiones para la reposición del barco y se construye el Vapor Cauca, un pequeño barco que es construido sobre medidas, traído a Buenaventura, desarmado, traído al valle y armado en Puerto Simmons, apareciendo entonces el primer puerto fluvial sobre el río Cauca, que está en el actual Paso del Comercio. Hay otro puerto que comienza a aparecer y que luego va a tener mucha fuerza, que es el puerto de Juanchito, que va a concentrar en la segunda etapa de la navegación, como veremos después, la navegación. Pero lo importante es que fue necesario también organizar las condiciones de navegación, y para esto el gobierno nacional dio un privilegio a la draga General Mosquera para que mantuviera el canal por el que marcharía el barco. Hubo un privilegio allí de exclusividad que permitió que el propietario de la draga del General Mosquera aprovechara las arenas auríferas durante un periodo de 10 años. Por otra parte, se construyeron muchos puertos en los antiguos embarcaderos, de tal manera que cada ciudad importante del valle fue conectada al Cauca mediante caminos para llegar a los pequeños muelles que se estaban construyendo. Estos muelles no eran solamente sitios de recogida de mercancías, sino que allí también se recogía la leña, que era el combustible que necesitaban los vapores para moverse. Aquí en la draga del General Mosquera podemos ver cómo efectivamente hay un gran aprovisionamiento de leña que era obtenida de los bosques cercanos al Cauca, lo cual hizo que las orillas del Cauca se fueran deforestando. Aquí miramos los primeros puertos del Paso del Comercio, el antiguo Puerto Simmons, que fue el primer puerto. Tenemos el puerto de Mediacanoa, cerca a Buga, ahí frente a la laguna de Sonso, también un atracadero importante para los buques, y el de Juanchito, que se va convirtiendo gradualmente en el puerto más importante, debido a que posteriormente veremos por allí va a pasar el ferrocarril y la carretera central del valle. La navegación a vapor por esta compañía que se creó va a terminar en 1885. Básicamente porque el vapor se hundió y fue necesario esperar a que las condiciones económicas y políticas de Cauca cambiaran para poder reactivarla. ¿Cuáles fueron las condiciones políticas? En 1895 hubo un proceso de insurgencia contra el gobierno de los liberales, contra el gobierno de la Regeneración. Luego viene la desastrosa Guerra de los 1000 días y esto hizo que todo se detuviera. Fue necesario esperar al nuevo siglo y particularmente a que llegara un empresario de origen caucano, aunque de nacimiento boyacense, que es Rafael Reyes, para que la empresa tuviera un nuevo estímulo. Rafael Reyes no solamente va a estimular la navegación a vapor por el río Cauca, sino que va a renovar contratos para hacer que el ferrocarril efectivamente cumpla con lo establecido, que era llegar al Valle del Cauca. Vamos a tener entonces un nuevo auge en la navegación a partir de 1905 y entre 1905 y 1929 vamos a tener la época dorada de la navegación.
hay muchos productos de exportación, hay un clima de paz que se respira, hay un gobierno dirigido por un empresario que él está apostando al desarrollo del país en muchas zonas, pero particularmente en el Cauca, donde él inició su vida empresarial y donde continúa pues con muchos lazos políticos, económicos y familiares. El ferrocarril va a avanzar gracias al impulso que le da Reyes, aunque hay una pequeña crisis que luego es superada por el gobierno nacional. Va a llegar en 1915 a Cali, en 1917 va a cruzar el río Cauca y avanza hasta Palmira y luego cruzará todo el valle. Esto es un estímulo a la navegación y van a surgir una serie de compañías de navegación que es necesario detallarlas. Por ejemplo, tenemos la compañía de navegación con el vapor Ricaurte, que va a tener 59 toneladas de capacidad, el Cabal con otras 59 toneladas y el Sucre con una cantidad igual. Luego tenemos la empresa Pinzón y Compañía, y aquí es bueno detenernos. Si bien el estímulo que da el gobierno nacional a estas empresas de navegación es importante, si el estímulo y el impulso que le da el ferrocarril es muy importante, la verdad es que hay un producto que es todavía mucho más importante para consolidar la navegación y propiciar la modernización del valle, es el café. El café que se obtiene en la zona del Quindío, que ahora ha sido separada del antiguo Estado Soberano del Cauca y forma parte del gobierno del Caldas, del antiguo Caldas. El café que los manizaleños lo sacaban por el cabo de Mariquita, ahora va a encontrar como vía más expedita el río Cauca. Entonces se bajan la recua de mula por los caminos, por los antiguos caminos coloniales, nuevos caminos de colonización. Va a llegar al puerto de la Virginia, que va a ser el puerto más importante en el norte. Se van a montar en los barcos, van a llegar a Puerto Isaacs, van a llegar ya a Cali, donde ya ha llegado el ferrocarril, se van a montar el ferrocarril y se van a exportar. Entonces lo que garantiza la navegación a vapor, tanto en ida como en vuelta, es el café, porque el café produce capitales que permiten obtener mercancías de retorno, instrumentos de retorno para garantizar la navegación en las dos vías. La más importante empresa es Pinzón y Compañía. Esta Pinzón y Compañía es de Carlos Pinzón, conocido tradicionalmente como Mr. Coffee, que era una persona que tenía comunicación diarias con Londres para ver cuál es el precio del café, y él era el máximo exportador y por supuesto sus socios debían ser grandes productores. Pinzón y Compañía tenía el Cali con 75 toneladas, San Julián con 33 toneladas, Danubio de 70 toneladas, Manizales con 80 toneladas, Santander con 46 toneladas y Ceilán con 75 toneladas. Era la empresa más grande porque tenía el principal producto de exportación y, como le digo, tenía el capital de retorno suficiente para garantizar la navegación. Alfonso Vallejo y Compañía, un importante empresario vallecaucano, también de origen en el Quindío, va a tener dos vapores, el Armenia con 80 toneladas y Calarcá con 50 toneladas. Vallejo González es muy importante por otros factores, y es que él va a establecer en los sitios de acopio trilladoras. Entonces, Vallejo no solamente va a tener la navegación a vapor, sino también las trilladoras para sacar el café en pergamino. Él va a ser otro de los banderados del progreso del Valle del Cauca. No invirtió solamente en trilladoras, en comercialización de café y en buques, sino también en carros, en el Hotel Alfred Real, otro tipo de empresas que, bueno, ahora no es dado mencionar. Luego tenemos la Compañía Naviera del Cauca, que construyó el vapor Mercedes, con capacidad para 200 toneladas. Era el vapor más grande y era el vapor más lujoso. Solo que fue lanzado al agua en 1924, cuando ya la navegación a vapor había entrado en crisis, porque ya se estaba compitiendo fuertemente con el ferrocarril, que ya había avanzado en paso acelerado hacia el norte, y con la carretera central del valle, que ya había empezado a construirse. Los datos son muy interesantes. Él movía 5.600 bultos de café y mercancías, haciendo 5 viajes mensuales de ida y vuelta. Tenemos una empresa caleña, Garcés y Compañía, con el vapor Valle, y la compañía marina con el Pereira de 60 toneladas.
problema, como le acabo de mencionar, es que el ferrocarril cruzó el Cauca, avanzó por el valle, y la carretera cruzó el Cauca y avanzó por el valle, la carretera central del valle. Eso hizo que a 1929-1930 los barcos se anclaran en el puerto de Juanchito y esperaban allí ser desarmados para ser fundidos los hierros que tenían. El ferrocarril y la carretera, que fueron impulsados por la navegación a vapor, hicieron ahora que la navegación fuera poco funcional debido a las posibilidades de movimiento que ofrecía la carretera con sus camiones y el ferrocarril con sus trenes. Hubo un naufragio que es bueno mencionarlo, es el que ocurrió el 7 de diciembre de 1924, cuando el vapor Cabal se hundió junto a cerca de Guacarí. Quedó totalmente hundido. Afortunadamente, pues no sabemos no nos consta que hubiera habido pérdidas humanas, pero fue tan noticioso el hecho que la prensa lo destacó, incluso mostrando los tripulantes, como los que tenemos aquí. Está el capitán del barco, que es don Alonso Manrique, y tenemos a los sobrevivientes marinos, que es Nazario Cuero, Salomón Borrero, José María Gómez, don Israel Pino, don Florentino Caicedo y don Gregorio Benítez. Con la navegación marchó el progreso. La navegación, como era nuestro objetivo mostrarlo y creemos que hemos mostrarlo, propició otras obras de progreso. Ya dijimos que los carros tirados por caballos comenzaron a funcionar en el valle, y por ejemplo en 1888 Salvador y Anastasio de Pons, de nacionalidad francesa, estableció una empresa de 4 coches que comunicaron a Cali con Puerto Simons para el movimiento de pasajeros donde atracaban los vapores. En 1915, ya también lo mencionamos, el ferrocarril llegó a Cali, y en 1917 va a cruzar el río y va a llegar por el valle hacia el norte. Tenemos esta hermosa estación que fue remodelada en 1922. Una obra que fue muy destacada, y precisamente va a ser destacada no solamente por lo que significa desde el punto de vista de la ingeniería en el Valle del Cauca, sino además porque permite que sea cruzado el Valle del Cauca, es el puente Carlos Holguín. Fue impulsado por Alfredo Vázquez Cobo, quien lo importó de Inglaterra, y tenía la particularidad de que se abría en abanico para que pasaran los buques y se cerraba para que el ferrocarril pasara. En la época, pues, en las condiciones del siglo XX, pues, esto es algo digno de destacarse. Otra empresa importante que se desarrolla asociada al ferrocarril es el tranvía. Primero fue un tranvía de sangre, pero posteriormente fue jalado por pequeñas locomotoras a vapor alimentados por leña. Comunicaba entre Cali y Juanchito, pero además fue un importante medio de transporte urbano en la ciudad de Cali. Finalmente, nosotros tenemos la crisis de la navegación a vapor. Tenemos que decir que la construcción de la carretera central del Valle, que se había iniciado en el año 24 y tomado impulso en 1826, llevó a que rápidamente todas las poblaciones del Valle fueran comunicadas por camiones, y esto hizo que los camiones fueran mucho más eficientes en el traslado de carga. De todas maneras, el ferrocarril se consolidó en la comunicación con Buenaventura y con el resto del país, porque llegó a Cartago y avanzó posteriormente hacia Manizales, y un ramal salió de Sevilla, llegó al Magdalena para comunicar con Cundinamarca y Bogotá. En 1930, entonces, la malla vial del Valle del Cauca, insisto, que fue estimulada por la navegación a vapor, que permitió sacar la producción del valle y generar los capitales necesarios para que estas empresas fueran posibles, terminó. Languideció. Solo nos quedan unos puertos abandonados. En Juanchito todavía queda el puente del ferrocarril, que ahora no se abre. Es una zona, pues, de atractivo turístico con discoteca especializada en salsa,
y sus famosos moteles. Del paso del comercio donde tendía el cable que amarraba la barca solamente nos queda una torre. Una casa solitaria nos recuerda que en Mediacanoa alguna vez hubo un muelle, y solamente en la Virginia, lo que llama el Puerto Dulce de la Virginia, vamos a tener algún recuerdo de que todavía es posible practicar la navegación fluvial por el río Cauca, aunque allí se hacen pequeños recorridos turísticos. El Cauca es ahora aprovechado por pescadores y areneros que están en sus madreviejas y en los viejos caños del río pescando o obteniendo arenas para la construcción. Siguen las barcas cautivas, tenemos la primera barca, el Paso de Comercio como recuerdo, pero tenemos barcas en el Paso Pedrero en Bolívar, una barca en el sitio de Molina en Obando, tenemos la barca del Paso de Caramanca cerca de Bugalagrande, donde aquí podemos ver cómo está pasando un camión, y tenemos lancheros que en el Paso de la Torre llevan a los pasajeros de un lado a otro. Hoy en día pues se construyó un puente importante dentro de la malla vial que hace pues que ya los lancheros no sean necesarios. Se navega el Cauca ahora con lanchas de motor, pero todavía hay mucho canoero que sigue utilizando los remos. Y por último tenemos la niña Fanny, que todavía a comienzos del año 2000 nos recordaba que alguna vez el río Cauca fue cruzado por vapores. La niña Fanny es el último recuerdo y el único recuerdo que nos queda de la navegación a vapor por el río Cauca. Muchas gracias.